Una vez más, exploramos Dora en ILP Abogados y lo hacemos como no podía ser de otro modo con nuestro experto, Juan Escobar. Juan, sabemos que existen herramientas de supervisión, pero ¿cómo funcionan realmente los procesos administrativos detrás de ellas? ¿Hay un procedimiento estandarizado? Efectivamente, existe un proceso general estandarizado para las principales actividades de examen supervisorio. Todas las solicitudes de información, investigaciones generales e inspecciones siguen pasos iniciales comunes. Los supervisores coordinan sus acciones con la red conjunta de supervisión y consultan al foro de supervisión. Cuando corresponde, deben obtener aprobación mediante decisión formal. El trabajo operativo diario lo realiza el equipo de examen conjunto bajo la coordinación de un miembro designado del personal supervisor. Esta estructura garantiza la coherencia metodológica y la calidad en las actuaciones supervisoras, independientemente del proveedor crítico o el tipo de examen. Empecemos por lo más sencillo. ¿Cómo funciona una solicitud simple de información? La solicitud simple de información es el mecanismo menos intrusivo. Los supervisores deben citar la base legal, establecer el propósito de la solicitud y especificar la información requerida. También fijan un plazo para que el proveedor crítico proporcione la información. Aquí viene lo importante. Deben informar al proveedor que responder es voluntario, pero que la respuesta no debe ser incorrecta o engañosa. Es decir, pueden no responder sin penalización financiera inmediata, pero si responden, la información debe ser veraz. Los supervisores informan a la red conjunta de supervisión sobre los resultados de la solicitud para mantener la trazabilidad. ¿Y en qué se diferencia esto de una solicitud de información por decisión? Bueno, se diferencia en que la solicitud por decisión es formalmente vinculante y sigue directrices procedimentales estrictas. Además, los elementos de la solicitud simple deben mencionar las penalidades periódicas potenciales y proporcionar indicaciones sobre el derecho a recurrir la decisión. Aquí, el incumplimiento tiene consecuencias. No responder en plazo, proporcionar información incompleta o incorrecta, conlleva penalidades económicas. La decisión debe enviarse de inmediato a las autoridades competentes de las entidades financieras que usan los servicios del proveedor crítico. También se comunica a la red conjunta de supervisión. Es la herramienta para cuando los supervisores necesitan garantizar cooperación obligatoria. Entendido. Pasemos ahora a las investigaciones generales. ¿Qué formalidades deben cumplirse antes de iniciar una? Bueno, los supervisores deben preparar dos documentos formales, una autorización escrita y una decisión. La autorización escrita especifica el objetivo y propósito de la investigación, las penalidades periódicas aplicables en caso de incumplimiento y los individuos autorizados para realizarla. La decisión, por su parte, incluye además los recursos legales disponibles según los reglamentos fundacionales de las autoridades supervisoras y el derecho a solicitar la revisión de la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Antes de iniciar la investigación, los supervisores informan a las autoridades competentes de las entidades financieras que utilizan el servicio de proveedor crítico. Esta notificación incluye información sobre la investigación prevista y la identidad de los individuos autorizados. Ajá. Oye, ¿y qué poderes concretos tienen los individuos autorizados durante una investigación general? Bueno, tienen poderes significativos para recopilar evidencia. Pueden solicitar y examinar todos los registros de datos, procedimientos y otros materiales relevantes, independientemente del medio de almacenamiento. También tomar u obtener copias de certificados o extractos de documentos para un análisis posterior. Pueden también convocar a representantes del proveedor crítico para proporcionar explicaciones orales o escritas sobre los hechos o documentos relacionados con la investigación, así como entrevistar a otros individuos que consideran que para recopilar información adicional son esenciales, y así como solicitar registros telefónicos, de tráfico de datos, según sea necesario. Los representantes del proveedor deben proporcionar todos los materiales e información que se les solicitan, sin que sean incompletos. El incumplimiento puede resultar en penalidades periódicas. Ajá. Oye, ¿y cómo difiere el procedimiento de una inspección del de una investigación general? Bueno, las inspecciones añaden un nivel de intrusividad físico y operativo. Además de los elementos de autorización de las investigaciones, la decisión de inspección debe incluir la fecha de inicio de la inspección. Los supervisores proporcionan aviso razonable al proveedor crítico antes de una inspección in situ, a menos que el aviso no sea posible en casos de emergencia, ¿no? O situaciones de crisis o circunstancias donde el aviso anticipado compromete la efectividad de la inspección. Las personas autorizadas pueden acceder físicamente a las instalaciones, sellar ubicaciones empresariales o libros de registros durante el tiempo de extensión necesarios. También recopilar información sobre sistemas tecnológicos, redes y dispositivos de información y datos utilizados para prestar el servicio a las entidades financieras. La oposición a una inspección tiene consecuencias graves. Entendido. ¿Y qué tipo de consecuencias tiene oponerse en una inspección? Bueno, como mencionaba, son consecuencias graves. Los supervisores informan a las autoridades competentes de las entidades financieras que utilizan los servicios del proveedor crítico. Esto puede llevar a que se requiera a las entidades financieras que terminen sus relaciones contractuales con el proveedor, por no ser cooperativo. Es una medida extrema, pero refleja la seriedad de este marco. Es decir, la supervisión no es opcional para proveedores designados como críticos. La cooperación es obligatoria y su ausencia puede tener consecuencias comerciales directas para el proveedor. Una vez completada una investigación e inspección, ¿qué ocurre con las recomendaciones? ¿Cuál es el proceso formal?
Bueno, los supervisores consultan al foro de supervisión antes de emitir recomendaciones. Primero, someten el borrador a recomendación al proveedor crítico, dándole 30 días calendario para presentar consideraciones, específicamente sobre evidencias de impactos potenciales en clientes no sujetos a la normativa y soluciones propuestas para mitigar riesgos identificados. Después de este periodo, los supervisores pueden ajustar la recomendación según sea necesario. La recomendación adoptada debe comunicarse sin demora al proveedor crítico y las autoridades competentes de las entidades financieras que usan sus servicios. El proveedor tiene 60 días calendarios para notificar su intención de seguir la recomendación o proporcionar una explicación razonada de por qué no lo hará. Ajá. Y en cuanto al seguimiento, si el proveedor acepta seguir la recomendación, ¿cómo se verifica su cumplimiento? Los supervisores pueden solicitar reportes sobre las acciones tomadas o remedios implementados por el proveedor en relación con las recomendaciones. El proveedor también debe proporcionar un reporte describiendo las acciones y remedios que mitigan los riesgos identificados. Para monitorear la implementación, el proveedor debe compartir, cuando se le solicite, reportes del progreso intermedio con documentación que lo soporte y reportes finales también con documentación que lo soporte. Estos reportes deben enviarse a la red conjunta de supervisión y a las autoridades competentes de las entidades financieras atendidas por el proveedor. Los supervisores evalúan entonces la implementación de las medidas propuestas y si consideran la implementación suficiente, cierran el proceso y notifican al proveedor. Oye, finalmente, ¿qué ocurre cuando un proveedor crítico opera desde fuera de la Unión Europea? ¿Pueden los supervisores inspeccionar instalaciones en terceros países? Sí, pero bajo condiciones estrictas. Los supervisores pueden ejercer poderes en instalaciones ubicadas en terceros países si estas son propiedad o están siendo usadas por el proveedor crítico para prestar servicios a entidades financieras dentro de la Unión Europea. Para ello, deben cumplirse 4 condiciones. La primera es que la inspección debe considerarse necesaria para desempeñar sus funciones plena y efectivamente. También que debe estar directamente relacionada con la prestación de los servicios tecnológicos a entidades financieras dentro de la Unión Europea. La tercera sería que el proveedor crítico consienta esta inspección. Y la cuarta es que la autoridad relevante del tercer país debe haber sido notificada por los supervisores y no plantear objeciones. Las autoridades supervisoras europeas deben concluir acuerdos administrativos de cooperación con autoridades del tercer país. Y si no es posible realizar actividades de supervisión fuera de la Unión, ¿qué hacen los supervisores? En este caso, los supervisores ejercen sus poderes basándose en los hechos y documentos disponibles, pero aquí viene lo crítico. Deben documentar y explicar las consecuencias de la incapacidad de llevar a cabo las actividades de supervisión. Estas consecuencias deben considerarse en las recomendaciones a los supervisores, es decir, la imposibilidad de supervisar adecuadamente puede reflejarse en recomendaciones más estrictas o en advertencias a las entidades financieras sobre riesgos no verificables. Para proveedores globales con operaciones significativas fuera de la Unión Europea, esto representa un incentivo fuerte para facilitar la cooperación supervisora internacional. La alternativa puede ser restricciones efectivas en su capacidad de operar en el mercado financiero europeo. Oye, Juan, muchísimas gracias por desentrañar con tanta claridad estos procesos administrativos que, aunque técnicos, tienen implicaciones prácticas enormes para empresas que operan en el ecosistema financiero tecnológico europeo. Si este análisis les ha resultado valioso y quieren mantenerse actualizados sobre regulación financiera, cumplimiento normativo y las últimas novedades del sector, les invito cordialmente a suscribirse al canal de YouTube de ILP Abogados. Encontrarán contenido especializado, análisis de nuevas normativas y guías prácticas para navegar el complejo panorama regulatorio europeo. No olviden activar las notificaciones para recibir nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.